Uno de los primeros dispositivos mecánicos para contar fue el ábaco, cuya historia viene de las antiguas civilizaciones greco-romana. Este dispositivo es muy sencillo, consta de cuentas ensartadas en varillas que a su vez están montadas en un marco rectangular. Al principio los ábacos estaban hechos de una base de arcilla sobre la que se disponían y movían las cuentas de piedra para hacer operaciones matemáticas sencillas, como sumas, restas y multiplicaciones. En este mismo año comienza a difundirse el culto de Dionisio en Grecia, el dios del vino. Empiezan los asentamientos de la ciudad de Bari. Y la última fase del periodo Jomón, que es la época entre el Mesolítico hasta el Neolítico en Japón. Otro de los inventos mecánicos fue la pascalina, la primera calculadora inventada por Blaise Pascal de Francia, que funcionaba a base de ruedas y engranajes. El primer nombre fue máquina de aritmética, después rueda pascalina y luego solo pascalina. A Pascal se le ocurrió esto en 1642 para facilitar el trabajo de su papá para restaurar el orden de ingresos fiscales. La máquina permitía sumar dos números y hacer multiplicación y división. Los datos se representaban mediante las posiciones de los engranajes y se introducían manualmente estableciendo dichas posiciones finales de las ruedas, pareciéndose a como leemos los números en el cuentakilómetros de un auto. En 1645 Pascal presentó su invento. En este año en Roma hay un tornado que deja cientos de muertos. Suecia, el Reino de Dinamarca y Noruega firman el Tratado de Brøndshøj para finalizar la Guerra de Torstensson. Nace Johann Sebastian Bach, un músico alemán. Juan Antonio Vincart escribe relación de la campaña del año 1645 que habla de la Guerra de Flandes. La primera computadora fue la máquina analítica creada por Charles Babbage, profesor matemático de la Universidad de Cambridge e ingeniero inglés en el siglo XIX. En 1823, el gobierno británico lo apoyó para crear el proyecto de una máquina de diferencias, que era para hacer sumas repetidas. La idea nació porque la elaboración de tablas matemáticas era un proceso tedioso y podía hacer fácilmente errores. La máquina tiene una memoria que puede almacenar hasta 1000 números de hasta 50 dígitos cada uno. Las operaciones son almacenadas en una tarjeta perforadora. Se estima que la máquina tardaría 1 segundo en realizar una suma y 1 minuto una multiplicación. Durante este año Beethoven publica su Sinfonía número 9 en re menor. Cuvier describe por primera vez el sifilio común, un cactáceo. En España se desborda el río Guadalquivir que provoca una inundación total en Sevilla. En Lima, Perú, se hace el primer golpe de estado, el motín de Balconcillo. En la década de 1880, la Oficina del Censo de los Estados Unidos deseaba agilizar el proceso del censo de 1890. Para llevar a cabo esta labor, se contrató a Hermann Hollerith, un experto en estadística, para que diseñara una técnica que pudiera acelerar el análisis de los datos del censo. Hollerith propuso que se usaran tarjetas en las que se perforaran los datos para que después fueran tabuladas y clasificadas por máquinas especiales. La idea la basó en el trabajo del telar de Joseph Jacquard, que hizo un sistema donde la trama de un diseño de una tela y la información necesaria para realizar su confección eran almacenadas en tarjetas perforadas. El telar realizaba el diseño leyendo la información contenida en las tarjetas. Así se podían obtener varios diseños cambiando solamente las tarjetas. En este año, Thomas Edison recibe la patente por su lámpara incandescente. August Rodin hace su primer modelo del pensador en yeso. Y Alfonso XII de España decreta la abolición de la esclavitud en Cuba. En 1940 empieza la primera generación de computadora. En 1944 se construyó en la Universidad de Harvard la Mark I, diseñada por un equipo encabezado por Howard Aiken. Tardaba 6 segundos para hacer una multiplicación y 12 para una división. Estaba basada en rieles, tenía aproximadamente 3000 con 800 kilómetros de cable con dimensiones de 17 metros de largo, 3 metros de alto, y se le hicieron mejoras sucesivas, obteniendo así el Mark II, el Mark III y el Mark IV. En este año se estrena Náufragos de Alfred Hitchcock. Entran los aliados en Roma durante la Segunda Guerra Mundial. En Argentina se inaugura la 5ª línea del metro. Y en los Países Bajos se crea el primer riñón artificial. En 1947 se construyó en la Universidad de Pensilvania la ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Calculator, que fue la primera computadora electrónica que funcionaba con tubos al vacío. El equipo de diseño lo encabezaron los ingenieros John Mauchly y John Eckert.
Esta computadora superaba demasiado al Mark I porque llegó a ser 1500 veces más potente. En su diseño fueron incluidas nuevas técnicas de la electrónica donde podían minimizar el uso de partes mecánicas y entonces hubo un incremento significativo en la velocidad de procesamiento. Se podían hacer 5000 sumas o 500 multiplicaciones en un segundo y permitía el uso de aplicaciones científicas en astronomía, meteorología, etc. Durante el proyecto ENIAC, el matemático von Neumann propuso mejoras que ayudaron a llegar a los modelos actuales de computadoras. Utilizar un sistema de numeración de base 2, o sea binario, en vez del sistema decimal tradicional, el cual se usó en la computadora EDVAC. Hacer que las operaciones estén en la memoria, al igual que los datos, y así la memoria y programa estarían en un mismo sitio. En este año, Otto Frank publicó el diario de Anna Frank. Chuck Yeager hizo el primer vuelo supersónico. En Israel se descubren los manuscritos del Mar Muerto. Turquía y Jordania firman un pacto de amistad. La EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, construida en la Universidad de Manchester en Connecticut en 1949. Los diseñadores fueron Presper Eckert y John William Mauchly. Después se unió John von Neumann. Fue el primer equipo con capacidad de almacenamiento de memoria e hizo desechar a los otros equipos que tenían que ser intercambiados o reconfigurados cada vez que se usaban. Tenía aproximadamente 4000 bulbos y usaba un tipo de memoria basado en tubos llenos de mercurio por donde circulaban señales eléctricas. EDVAC pesaba aproximadamente 7850 kilogramos y tenía una superficie de 150 metros cuadrados. El Banco de México vincula la cotización del peso mexicano a la del dólar. George Orwell publica su novela 1984. Alfred Hitchcock estrena Atormentada y Gerard Kuiper descubre Nereida, una luna de Neptuno. Una computadora diseñada y construida para un propósito no militar para la oficina de censo en 1951 por los ingenieros John Mauchly y John Presper Eckert, que empezaron a diseñarla y construirla en 1946. La computadora pesaba 7257 kilogramos. Estaba compuesta por 5000 tubos de vacío y podía ejecutar unos 1000 cálculos por segundo. Era una computadora que procesaba los dígitos en serie. Podía hacer 100.000 sumas por segundo de dos números de 10 dígitos cada uno. En este año, en la plaza principal de León de México, el gobierno asesina a civiles que reclaman democracia. José Gironella obtiene el premio Nadal por su novela Un hombre. Se funda la OMS, Organización Mundial de la Salud, organismo de la ONU para cuestiones de salud mundial. Fue de 1940 a 1952. Las válvulas de vacío eran parte del principal elemento de control. Las computadoras eran muy grandes y lentas y usaban mucha electricidad y generaban mucho calor. Las usaban en aplicaciones científicas y militares. Se empieza a usar un sistema binario y se usaban las tarjetas perforadas para conservar la información. Fue de 1952 a 1964. Se sustituye la válvula de vacío por transistores. Eran más rápidos, pequeños y confiables, daban más potencia y fiabilidad, reducían el tamaño, consumo y precio de las computadoras, hacían más prácticas y accesibles. Ya no solo se usan para lo científico y militar, sino para campos de administración y gestión. Se empieza a usar como memoria interna los núcleos de ferrita y el tambor magnético. Como memoria externa, la cinta magnética. Fue de 1964 a 1971. En 1964 surge el circuito integrado, chip, donde se encapsulaban muchos componentes electrónicos en miniatura. Las computadoras se hicieron más pequeñas, ligeras y eficientes, consumían menos electricidad y generaban menos calor. Todos los circuitos de las computadoras se hicieron en miniatura. Hubo un gran desarrollo de los sistemas operativos donde había multiprogramación, el tiempo real y el modo interactivo. Comienzan a usarse las memorias de semiconductores y los discos magnéticos. Desde 1971 a 1981. En 1971 aparece el microprocesador. Se ponen más circuitos dentro de una misma pastilla que realizan tareas diferentes. Esto permite que se hagan microcomputadoras, computadoras personales y computadoras monopastilla. Un circuito integrado contiene la unidad de control y la de aritmética y lógica. Como memoria externa se usa el disquete. En 1981 a 1990 ya no hay diferencia en la tecnología de las computadoras, sino cómo se emplea. Hay interconexión entre todo tipo de computadoras, dispositivos y redes integradas. Se integran datos, imágenes y voz que son de los entornos multimedia. Se desarrolla la inteligencia artificial, robótica y sistemas expertos. De 1990 hasta la actualidad, la evolución de las comunicaciones va a la par de la tecnología. Se hacen más pequeñas las computadoras y el costo es menor, lo cual produce sistemas de alta capacidad. El uso de redes se hace común, con grandes velocidades y se integran servicios de video de calidad, voz y otros en tiempo real. El Internet llega a las casas generando cambios en actividades humanas.